El entrenamiento antes era para rompernos los nudillos y ahora simplemente es taekwondo esgrima. ¿Cómo uno puede llegar a esas conclusiones así tan tajantes? Lo débil es lo deportivo. Pero si compito en formas no es que estoy haciendo el taekwondo tradicional. Bueno, también les cuento a todos los chicos, los que nos van a ver ahorita, los que nos están viendo. Bueno, hemos pasado por un vía crucis para poder grabar esta entrevista. Aquí van a ver, aquí tenemos la primera entrevista sin audio, totalmente sin audio. Y bueno, pasaron muchas cosas y lo importante es que nosotros aprendamos que después de tantas dificultades, nosotros tenemos que lucharla y seguir adelante. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es muy importante, como lo habíamos puesto, es el taekwondo tradicional y el taekwondo deportivo, que esto a su vez genera una gran problemática. Por eso estamos aquí con el maestro Fernando Aquilián, a nivel internacional es conocido. Un gusto, maestro Fernando. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación, gracias por permitirme expresarme y poder compartir con todos ustedes mis pensamientos y mis puntos de vista. Es muy interesante quienes nos dedicamos al taekwondo y particularmente a lo que es la educación, el enseñar. En mis inicios, yo comencé dando clases de taekwondo en lugares muy humildes, en las afueras de la ciudad donde vivo, que es Buenos Aires, donde las condiciones del lugar no eran las que puede ser que muchos niños y jóvenes hoy tengan lugares muchísimo mejor preparados. Hablo del piso de goma, de elementos didácticos, donde hoy son muy variados. Eso en mi caso, cuando comencé la práctica pedagógica, es decir, el enseñar, no estaba. Y algo importante es que uno va construyendo un camino, y el camino que yo fui construyendo fue el de dar clase para niños, jóvenes, personas con discapacidad. Y después me interesó mucho enfocarme en lo que es la formación de formadores, ¿no? Por eso yo estudié, aparte de estudiar educación física, estudié ciencias de la educación, porque a mí me gustaba y me gusta todo lo que tiene que ver con el área didáctico-pedagógica, y a partir de ahí, los que forman, los que tienen que formarse o se van a formar para dar clase. Entonces, toda mi fuerza y mi energía dejó en lo que tiene que ver con la clase del día a día en niños y jóvenes para pasar ahora al sector adultos, de los que dan clase y le dan clase a esos niños y jóvenes. Pero eso es una elección, wow, ¿no? Hoy la educación implica concentrarse en muchos casos en franjas etarias, niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no? Es un amplio abanico el que da la educación para dedicarse a eso. Bueno, y es muy interesante que cuando uno analiza la historia de esta actividad, ver cómo con el correr del tiempo empezamos a analizar ciertos términos, ciertos conceptos que rompen un poco con paradigmas que existieron en sus inicios y que hoy puede decir, bueno, pero sigue estando. Por ejemplo, en tu introducción hablabas del taekwondo tradicional y el taekwondo deportivo. Entonces uno se preguntaría, ¿no?, cuando analiza estas cosas, ¿qué es el taekwondo tradicional? ¿Qué es el taekwondo deportivo? ¿No es que el taekwondo es uno? ¿Por qué se nombran dos tipos de taekwondo, ¿no? Entonces, yo ahí siempre lo que aprendí también en la universidad y en los lugares donde uno va a actualizarse, etcétera, es analizar las palabras, los términos, los conceptos, ¿no? Entonces uno dice, bueno,
tradicional. ¿Qué quiere decir la palabra tradicional? Bueno, entonces algunos dicen, bueno, lo tradicional es lo que se hizo siempre de sus inicios, ¿no? Entonces uno dice, bueno, dicho así, cuando uno habla de taekwondo tradicional, sería tomar contacto con todos aquellos saberes, contenidos de lo que se enseñaba en el taekwondo de sus orígenes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando ya empieza a hablar de taekwondo deportivo, uno diría, bueno, si hablo de taekwondo deportivo, tengo que ir a pensar qué es el deporte, ¿no? Y el taekwondo, ¿es un deporte? Sí, claro. Uno va al Comité Olímpico Internacional, ve el listado de deportes y ahí aparece la palabra taekwondo. Entonces yo no puedo decir que el taekwondo no es un deporte. Es un deporte. Habrá algunos que les gustará entrenar el taekwondo como deporte y habrá algunos que que les gustará entrenar el taekwondo como se enseña, no como se enseñaba en sus orígenes, sino los contenidos que se enseñaban desde sus orígenes, ¿no? Entonces ahí aparecen distintas formas de entender y de tomar contacto con los saberes que uno puede aprender a través de la clase de taekwondo. Entonces uno puede decir, bueno, voy al taekwondo tradicional o quiero aprender el taekwondo deportivo, ¿no? Entonces está diferenciado eso. A medida que fue pasando el tiempo, muchos instructores, maestros, entrenadores comenzaron a hacer de esa diferenciación de saberes, de contenidos a enseñar, lo que yo entiendo que es una falsa dicotomía, decir algo es bueno y el otro es malo, algo es lindo y el otro es feo, uno educa y el otro no educa, ¿no? ¿Y por qué digo dicotomía? Y porque cuando uno dice el taekwondo tradicional educa, el otro es el taekwondo deportivo, sí. A partir de esa frase, de esa concepción, uno estaría diciendo que todos aquellos que toman clases de taekwondo deportivo no están aprendiendo, no están siendo educados, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo uno puede llegar a esas conclusiones así tan tajantes, tan estrictas? Y es que hay unas conclusiones que ahorita dicen bastante, por ejemplo, es que el taekwondo deportivo se pega más pasito a como nos pegábamos en los 80. Antes era más fuerte y ahora es más suavecito. El entrenamiento antes era para rompernos los nudillos y ahora simplemente es taekwondo esgrima. Entonces, muchas veces, en todos los comentarios que hemos tenido en caja de comentarios y los debates que hemos hecho, nos dicen que lo débil es lo deportivo y que lo fuerte es lo tradicional. Esas son construcciones subjetivas que hacen las personas. Y todos podemos opinar, todos podemos dar nuestro punto de vista. ¿Quién tiene la verdad absoluta? En ciencias sociales y en ciencias de la educación, todo es cuestionable. Hoy todo se cuestiona, todo. Hasta qué somos nos cuestionamos, ¿no? El otro día, por ejemplo, escuchaba a una persona que decía, ¿por qué tengo que poner si soy del género masculino o sexo femenino? Yo soy no binario, ni uno ni otro. Y si hoy me autopercibo varón, me anoto como varón. Y si hoy me autopercibo como mujer, me dan el documento de mujer, nadie me cuestiona nada, ¿no? Entonces, hoy todo el mundo pone en tela de juicio todo, ¿no? Entonces, dicho esto, si alguien considera que el taekwondo que se practica como deporte es similar a la esgrima, el nivel de potencia es menor que en otras épocas, bueno, es un análisis, una opinión, un punto de vista. Otros no lo compartirán. No hay verdad absoluta. Todo es relativo, porque son puntos de vista, son opiniones. Ahora, lo interesante acá es escuchar la fundamentación de cada uno de los que opinan. Ahí está lo enriquecedor. Yo podría decir que el taekwondo en sus orígenes fue machista.
lo practicaban solo los varones. Sí. No había niños, no había mujeres, porque se partía de la idea de que había que lanzar golpes donde todo eso daba una idea de persona ruda, ¿no? En donde, ¿cómo iban a compartir una clase un varón con una mujer? ¿No? Claro. Entonces, los niños no estaban aceptados. ¿Cómo iban a competir niños si no había ni protecciones? Ni en sus primeros momentos había muy poquitas protecciones. Qué arriesgado sería que los niños hagan esta actividad. Esto es para gente fuerte, ¿no? Si ustedes me escuchan, dirían, qué actividad rara esa, ¿eh? Bueno, estamos hablando de hace 40, 50, 60 años atrás, ¿no? Era otra idea, otro paradigma. Las cosas van desarrollándose, evolucionando. Ahora, lo interesante es que cuando uno habla de taekwondo tradicional, lo tradicional debería permanecer. Por eso es tradicional, ¿no? Cuando uno dice, voy a tal pueblo en el interior de mi país y veo cosas como si retrocediéramos en la máquina del tiempo, ¿no? Y uno diría, bueno, es un pueblo muy tradicionalista, ¿no? Conserva sus culturas, sus costumbres, pero andan con un celular. Claro. No andan con un teléfono con cable, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir también? Que yo puedo estar enseñando el taekwondo tradicional, pero con la mirada de la enseñanza actual. ¿Por qué? Y porque el adolescente de hoy no es el mismo que el adolescente hace 50 años, los niños no son los mismos, hay otras formas de actuar, de participar, de enseñar, de aprender. Entonces, el taekwondo tradicional, yo diría, es mi humilde punto de vista, serían aquellos contenidos y saberes que provendrían de sus orígenes. Pero eso no quiere decir que yo vaya a enseñar como hace 60 años atrás. ¿Y el taekwondo deportivo qué es? Como cualquier otro deporte, hay técnica, táctica, estrategia, en la parte de combate, ¿no? Un reglamento deportivo, gente que va a necesitar protecciones para poder participar de este juego, en donde existe el contacto físico y a disfrutar. Y dentro de ese deporte, fíjense ustedes qué interesante, yo lo puedo practicar como un deporte recreativo, ¿no? Claro. O puedo hacer carrera deportiva, tratando de llegar desde la iniciación hasta el alto rendimiento. Por eso cuando algunos dicen, el taekwondo tradicional es para se practica toda la vida y el taekwondo deportivo tiene fecha de vencimiento. ¿Quién dijo eso? Hay muchos que dicen ser tradicionalistas, que son taekwondo tradicional, pero vemos que llevan a sus chicos a las competencias de taekwondo, a las competencias deportivas. Eso tendría que algo que ver con eso, porque digamos también vemos los maestros que dicen, no, es que el uniforme que usaron ahorita nuevo, que es una licra pegada al cuerpo, no es tradicional, pero se ponen el uniforme mostaza cruzado, que tampoco es tradicional. Son gustos, porque cuando alguien le muestra por ahí que hay una indumentaria, en el mundo del deporte la indumentaria también se va desarrollando. ¿Qué sé yo? Hoy ves a un nadador y ves una foto o un video de hace 60 años atrás y la indumentaria que tienen para nadar se ha modificado y las empresas que diseñan lo que tiene que ver con los implementos para nadar, lo han mejorado. La zapatilla, ¿no? El calzado deportivo también ha evolucionado, como toda la tecnología que le ponen. Es decir, en el mundo del deporte aparecen distintos actores que influyen para que ese deporte pueda ser más atractivo, para que pueda sobrevivir dentro del mundo del deporte. Entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿me gusta o no me gusta como espectador? ¿No? Y eso es normal, ¿no? Con el fútbol pasa lo mismo, ahora que se pueden, las dudas que se tengan sobre ciertos fallos se pueden ver con una camarita, como hacemos nosotros en el taekwondo con el video replay. Antes no estaba, y hay gente que te dice, uno escucha a los periodistas, por ejemplo, qué interesante que es el VAR,
el video replay, y hay otros que te dicen, no, esto en el fútbol lo ensucia, que yo me quedo con lo de antes. Es decir, siempre va a haber miradas diferentes. Ahora, si hay alguien que dice enseñar el taekwondo tradicional, pero va a los torneos deportivos, bueno, no sé, será personas que lo ven como que hay contenidos del taekwondo tradicional que también lo enseñan en el taekwondo deportivo, entonces podrán articular las dos cosas y lo conciben como que la base de esa actividad es tradicional. Pero acá lo importante para mí es, más allá de lo que uno elija posicionarse como alguien que enseña el taekwondo tradicional o alguien que enseña el taekwondo deportivo, es algo muy importante que decimos en la pedagogía y en la didáctica, que es una enseñanza ética, ¿no? Wow. La palabra ética y moral, es decir, que todo lo que yo enseñe esté fundamentado y que todo lo que yo enseñe tenga un fin bueno en el ser humano. Después, si es taekwondo tradicional o taekwondo deportivo, es la elección del que enseña y el que quiere ir a aprender, ¿no? La conducta ética profesional es clave acá, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por eso yo digo que los focos de discusión y de debate a veces se van a lugares que en realidad se enroscan y no llegan a nada. Los discusiones, los debates, los puntos de vista, desde mi opinión, tienen que ir para otra cosa que nos haga reflexionar mucho para sacar lo mejor. Yo creo que los debates tienen que ir para ese lado, ¿no? Preguntarnos cómo estamos enseñando hoy, en época de pandemia. Yo había hablado de un artículo en mastaekwondo.com de una evolución de la mirada sobre la enseñanza, que lo llamé Taekwondo 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Hay algunos que están enseñando con el Taekwondo 3.0, que es la enseñanza totalmente a distancia, y hay otros que están haciendo un mix 4.0, le llamo yo, que es enseñar un poco a distancia y un poco presencial, porque no nos dejan agrupar demasiada gente en un espacio cerrado. Entonces le tengo que ofrecer al alumno, no sé, una vez por semana a distancia y una vez por semana presencial, o combinar un poco y un poco, ¿no? Es decir, yo creo que los debates tienen que venir por ese lado, pensar qué hacer hoy y mirar el futuro, ¿no? Ese debate se ha presentado desde hace mucho, desde el ITF con el WT. Siempre se ha dicho que como el WT es deportivo, el ITF es el verdadero. En el libro del maestro Choi dice que el WT es una copia, y desde ese momento empieza ese debate a rondar por todo lado. Y en este momento también de aislamiento se vuelca a decir lo mismo. Es que ahora sí, como ya no se está haciendo combate, nos volvimos otra vez al tradicional, porque ahora sí estamos haciendo punces. Lo que tú dices es verdad. No debería ser el eje del debate, pero sí debería quedar claro para toda la gente, porque hay muchos alumnos que se estrellan simplemente por el hecho de que sale un maestro diciendo es que el de Taekwondo WT es para personas muy débiles. Ahí es donde entra la parte de la ética, lo que decías. Es importante llevar esto y que se expanda una buena información, como lo estás haciendo, de esto que está pasando. Bueno, primero, la Federación Internacional también tiene su faceta deportiva. Ellos también organizan mundiales, panamericanos, torneos nacionales, tienen sus seleccionados, sus preparadores físicos, sus deportistas. Es decir, tienen su faceta deportiva y les encanta competir, y también se manifiestan de las dos maneras, de una mirada tradicional y de una mirada deportiva. Hay gente que hace dentro de la Federación Internacional carrera deportiva, ¿no? Sí, o sea que no. Yo creo que en ese caso somos similares en la elección de la actividad, como pasan también con el karate, con el judo, con el wushu, ¿no? Que también tienen su parte tradicional, porque todos tenemos un origen de arte marcial y también una faceta deportiva, para llamarla así. Ahora, si yo estoy compitiendo en un torneo de punce, de formas, no es que yo estoy haciendo taekwondo tradicional. Es un deporte. El taekwondo es un deporte también,
que se puede competir o en combate o en formas. Pero si compito en formas no es que estoy haciendo taekwondo tradicional. Las formas como contenido sí tienen un origen del taekwondo como arte marcial. Pero si a mí hay si yo tengo jueces adelante mío, yo soy deportista, tengo un entrenador y hay un reglamento, estoy haciendo taekwondo deportivo con las formas como competencia. Eso también es deporte, ¿no? Por eso fíjense ustedes cómo si le ponemos la lupa a cada cosa que decimos y hacemos, se nos pueden ir aclarando cosas, ¿no? Que a veces lo que genera confusión es un poco creer que lo que se hizo en un principio o en sus orígenes, eso no cambia más. Nadie dice que no puede haber cambios. Siempre se habla de que se van a crear nuevas formas, tanto para convencionales como para personas con discapacidad. Por eso es importante tratar de concentrarnos y preguntarnos: soy instructor, soy entrenador, soy maestro. ¿Qué quiero enseñar del taekwondo a la población? ¿Qué quiero enseñar? ¿A quién le quiero enseñar? ¿A quién le voy a enseñar? ¿Dónde voy a enseñar? ¿No? Son preguntas que me tengo que hacer y las tengo que responder para poder planificar. Entonces, esa mirada desde la didáctica nos ayuda a clarificar el camino. Si no, es una ensalada, ¿no? Que se hacen muchos de los que estamos dentro de este tipo de actividades en donde tienen un origen que no es que se desconoce, al contrario, uno estudia la historia de este tipo de actividades y sabe de dónde viene, cuál es su raíz, ¿no? Y a partir de ahí cómo va avanzando esa actividad en el tiempo, ¿no? Desde que existieron las artes marciales, también existe el deporte dentro de la misma arte marcial, porque tenemos el concepto básico de que el deporte es un juego reglamentado, ¿sí? De competencia. Entonces estaríamos diciendo que el taekwondo deportivo también viene siendo tradicional. Mira, desde mi punto de vista, una actividad comienza siendo deporte. Si yo tuviera que basarme en algunas definiciones de deporte, definiciones de deporte, hay tantas definiciones como autores escribieron sobre el deporte, ¿no? Pero por ejemplo hay una que dice que el deporte comienza cuando están dadas ciertas estructuras o aspectos que si se reúnen, a eso lo podríamos llamar deporte. Por ejemplo, cuando aparecen las reglas de un juego, aparece una entidad que regula ese juego, hay deportistas, hay entrenadores, y hay un evento, podríamos decir que empieza un deporte. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y el taekwondo cuándo empezó como deporte? Y bueno, desde que se creó la Federación Mundial e hizo el primer campeonato mundial. ¿Y eso cuándo fue? A principios de la década del 70, 1972, 1973. El taekwondo puede empezar como deporte en esa época, ¿no? Porque ahí cumpliría con ese concepto. Entonces, el deporte taekwondo no nació tampoco hace 5 años. Ya hace varias décadas que está. Dentro de lo que es el mundo del deporte, el taekwondo es un deporte jovencito. Como deporte. Pero... ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Poder analizar también cuándo aparece la actividad y cómo se va desarrollando, ¿no? Y ahí uno va tomando decisiones. Claro, los maestros que empezaron a practicar taekwondo en la década del 60 y en la década del 70 empezaron practicando seguramente el taekwondo desde una mirada tradicional, hasta que se empieza a difundir el taekwondo deportivo. Y ahí uno va tomando decisiones. ¿Sigo enseñando el taekwondo tradicional? ¿O enseño el taekwondo deportivo? ¿O enseño las dos cosas? Por eso son decisiones que tiene que tomar cada uno. No está bien ni está mal. ¿Cómo deberíamos nosotros ver el taekwondo? Esa pregunta es muy difícil de responder, porque uno enseña lo que le enseñaron a uno. En general es así. Entonces, uno
si quiere enseñar, llega a cinturón negro y quiere enseñar taekwondo, probablemente enseñe lo que le enseñaron a uno. Por eso es importante desde un inicio siempre enseñar qué es el taekwondo. Para que el practicante vaya reconociendo qué es lo que está practicando, qué saberes va a adquirir. Por eso yo siempre hablo de programa de enseñanza y no programa de examen. Porque si uno advierte el programa de enseñanza, le anticipa a la gente qué es lo que va a aprender, ¿no? Y a las familias también, les va avisando uno qué es lo que va a enseñar. Entonces, es personal. Yo no tengo la respuesta absoluta, otra vez. Es cómo vivió cada uno su experiencia dentro de esta actividad. Hay personas que pasaron por la experiencia de solamente hacer el taekwondo deportivo, desde un inicio. Y por ahí hay contenidos del arte marcial que nunca vivieron, ni van a vivir. ¿Por qué? Porque nadie se los enseñó. ¿Y está mal? ¿Está bien? Por ejemplo, el maestro Kyung-Dong Lee, el fundador del taekwondo en Colombia, él habla mucho de la tradición, de lo que vivió con el general Choi Gon-hee directamente dentro del batallón del ejército de Corea. A él no le gustan los uniformes, lo que tú dices, por gusto. Pero entonces yo sí le he aprendido a él, nosotros debemos es ver el taekwondo así, amplio. Porque hay muchas facetas del taekwondo, el Honshin-sul, el Kyopa, ver los Punse, ver el Kyorugi, ver todo ese consenso y reunirlos en uno solo y hacer del taekwondo una sola cosa, taekwondo, sin importar la denominación, sin importar cómo se divide. Lo interesante de todo esto es que ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir a todas las personas que nos están viendo. El taekwondo es uno, el taekwondo realmente es uno. ¿Tú qué consejo le darías a todos estos chicos que ven esas cosas? Porque son chicos, son niños, son adolescentes, son jóvenes los que miran esa pelea entre maestros. Ellos son los que necesitan el verdadero mensaje, porque ya nosotros, así como dicen, árbol que nace torcido ya no se endereza y ya son gustos. Consejos yo no puedo dar, porque no soy quien para dar consejos. Pero sí lo que puedo decirles a las personas, a cualquier persona, es que el taekwondo es maravilloso. La práctica del taekwondo es hermosa. Lo importante es tener un buen guía, ¿no? Un buen profesor, un buen entrenador, un buen maestro, instructor, que nos haga vivir lo maravilloso que es el taekwondo, ¿no? Y es interesante que hoy se abren espacios para poder conversar con los maestros, entrenadores, guías, porque a veces podemos negociar ciertos contenidos que a nosotros nos interesan aprender, ¿no? ¿Cómo decía el paradigma tradicional de la educación, de la enseñanza? Se enseña lo que el maestro dice. Bueno, para mí me gustaría aprender defensa personal. Maestro, ¿me puede enseñar defensa personal? Entonces, yo creo que hay que tratar de ir, de vivir y de aprender todo lo lindo que tiene el taekwondo con un buen profesor, ¿no? ¿Y cómo sé si yo tengo un buen profesor? Bueno, puedo ir evaluando conductas del profesor, el trato, la empatía, la puntualidad, cómo va llevando la clase. Eso lo puedo evaluar como alumno. No sé si está enseñando con el método de enseñanza que corresponde. Eso no lo voy a saber como alumno porque no soy especialista, ¿no? Si soy alumno no soy especialista de eso. Pero bueno, uno puede ir evaluando a los profesores de esa manera. Y si no le gusta, busca otro profesor. Esta charla de verdad es muy importante para todos los que nos ven, porque nosotros pensamos siempre en que debe haber un concepto claro de todo lo que está sucediendo en el deporte y en el arte marcial como tal. Y nosotros creemos que es un árbol, lo decimos así, un árbol de muchas raíces y de muchas ramas, porque siempre se volca al problema de decir, no, es que lo mío es mejor que lo tuyo, todas estas cosas que realmente fracturan como la unidad. Y nosotros queremos brindar ese mensaje de unidad, maestro. Bueno, creo que lo comenté también en esto último que dije sobre el disfrute, el de la práctica, el placer, ¿no? Fíjense que placer, disfrutar, está relacionado con el juego también.
Y el juego era una mala palabra en el taekwondo. Es más, todavía hay algunos que dicen en la clase de taekwondo no se va a jugar, se va a practicar taekwondo. Jugar se juega en la calle, se juega en la escuela, pero en la clase de taekwondo no se va a jugar, ¿no? Yo les diría a los colegas que tienen ese posicionamiento que el placer y el divertimento tienen que estar en una clase. Uno no puede ir a una clase a sufrir. Uno no puede ir a una clase de lo que sea a padecer, ¿no? No debería ser así. Uno debería ir y que realmente vaya con ganas. Eso es el placer, ¿no? Por eso, más allá de la modalidad del taekwondo, en donde que uno elija, yo creo que tiene que estar esa actitud del que va a aprender, o sea, el alumno deportista, o también del profesor y del maestro. Los profesores tienen que disfrutar dando clase. No pueden ir y decir, ay, me tocó ahora este grupo de niños de tal edad que no lo soporto. Bueno, si no lo soporta, que deje de darle clases a ese grupo de chicos, porque si no los va a perjudicar. El maestro o el entrenador o el instructor que no le pone onda, garra al dar clase, mejor que no dé. Claro. Por eso uno hoy, en el año 2021, le parece que es interesante sí debatir si realmente cuando uno llega a cinturón negro está preparado para la enseñanza, ¿no? O si hay que prepararse para enseñar, y llegar a cinturón negro en realidad es una etapa a la que uno accede desde lo marcial, ¿no? Que serían las graduaciones. Sí. Pero en ningún lado está escrito que cuando uno llega a cinturón negro está habilitado para dar clase. En el año 2021, a diferencia de 1955, cuando Choi Hong-hee y ese grupo de maestros le dio nombre a esa actividad y la empezaron a llamar taekwondo, preguntarse, ¿tenemos que prepararnos para dar clase? Claro, digamos, en este momento tan particular de pandemia, donde todavía la presencialidad es escasa, ¿no? Por miedo al contagio, etcétera, etcétera, pensamos en que sería interesante crear una serie de talleres o cursos intensivos para instructores de diferentes temáticas, ¿no? Con grupos reducidos, como para que sea bien enriquecedor el intercambio. Entonces, en marzo empezamos con uno que tiene que ver con cómo crear o diseñar una tesis o una monografía cuando uno llega a cierto nivel de cinturón negro. Bueno, cómo se arma ese protocolo o ese esqueleto de documento para los profes, para los instructores. Después vamos a abordar en los siguientes meses temas, por ejemplo, como el juego en la clase de taekwondo, la evaluación en el taekwondo, la enseñanza del taekwondo dirigido a personas con discapacidad. Bueno, diferentes temas, uno por mes, para poder exponerlo, que los profes se puedan actualizar de una manera concreta, precisa, y que se puedan generar un intercambio. Así que bueno, está hecha la invitación. Ahora en marzo, el primer curso, cómo elaborar o diseñar una tesis o monografía para el taekwondo, ¿no? Sí, acá me aparece elaboración de proyectos para taekwondo de escuela. Para escuelas también, sí. Para escuela, taekwondo y su didáctica. Claro, ese también. Juego en clase de taekwondo. Entonces, yo las voy a poner aquí, chicos, para que todos la vean, para que todos vean y se contacten con el maestro. Maestro, ¿a dónde pueden contactarte? Me pueden contactar a través de un mensaje privado por Facebook, donde por más que no me sigan a mí personalmente, igualmente está habilitado la mensajería. Entonces ahí me pueden escribir a través de mi nombre y apellido, me buscan en Facebook y ahí cuando entran a mi muro, por más que esté en privado, van a mensajes, me escriben un mensaje y yo les puedo mandar la información de el curso más próximo, que sea ahora el de marzo,
y cómo son las condiciones de ingreso al mismo. Bueno, muchas gracias, maestro. Fue enriquecedor totalmente. Chicos, tengamos en cuenta esto, el taekwondo es de unidad, es una unión, por eso son 3 palabras en una, taekwondo. Y ya saben, síganos en Facebook como Profe Jeff Lee, en Instagram como Lee Jeff. Escriban en la caja de comentarios del maestro, la caja de mensajes, cualquiera que tenga la duda sobre los cursos, que están muy buenos. Entonces, maestro, le deseamos una feliz tarde, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y les deseo lo mejor para este 2021, con mucha salud, que es muy importante cuidarse, ¿no? Distanciamiento social, tapaboca y lavarse las manos muy seguido. Muchas gracias. Cansa mía, maestro. Gracias a ustedes, gracias. Estamos inmensamente agradecidos por todo su apoyo, por eso son parte de la familia Jeff Lee. Acompáñanos en este maravilloso viaje y dejemos un mensaje de fe y esperanza a través de las artes marciales y del taekwondo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y dale clic en la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Profe Jeff Lee y en Instagram como Lee Jeff. Deja en la caja de comentarios un mensaje de fe y esperanza para todos los practicantes de artes marciales y de taekwondo, y de esta manera perduren la historia. Gracias por compartir este momento conmigo, compártelo. Y para todos ustedes, Kansamida. Ahora Jeff Lee tiene Patreon. Si quieres contribuir con nuestro canal, dale clic en este enlace. Disfruta de más contenido en nuestra página Patreon. ¿Deseas mejorar tu flexibilidad? Sígueme, te contaré cómo. A través de Kawaii encontrarás diferentes ejercicios que te ayudarán a mejorar tu flexibilidad. Solo sigue el link que aparece en la caja de comentarios.